Hola, ¿qué tal? Gracias por estar celebrando esta cena especial con nosotros. Es maravilloso saber que hace casi 2000 años Jesucristo tuvo esta misma cena con sus discípulos, dejándonos a ti y a mí una promesa maravillosa para el día de hoy. ¿Qué te parece si comenzamos? Ahí donde estás, levanta tus manos para adorar a tu Señor. Hoy, Dios, seas bienvenido a este lugar, Padre. Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel eres Redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta, hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio
de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio. Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo en tu presencia, Padre. ¿Y dónde estás? Desde tu casa, levanta tus manos y crea un ambiente, una atmósfera espiritual, Señor. Una atmósfera de adoración, Señor. Como un sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame. Toma toda mi vida, tómame. Soy tu hijo que te ama, tómame. Quiero estar en tu morada, tómame. Mi futuro está en ti, tómame. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Tómame. Soy tu hijo que te ama. Soy tu hijo que te ama. Tómame. Quiero estar, Señor. Quiero estar en tu morada. Tómame. Mi futuro está en ti. Tómame, Señor. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Vamos, pídele todo tu ser. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. A tus pies, la rindo a tus pies, Jesús. Aquí estoy, Señor. Te rindo todo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. La rindo a ti, Señor. Vamos a entregarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable. Levanta tus manos y dile, Señor, toma mi vida, toma mis manos, mis pies, toma todo mi ser, para tu gloria. Dile, tómame, tómame. Como un sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida.
parece si ahí sigues adorando? Sigues diciéndole al Señor: tómame, Señor. Toma toda mi vida, toma todo mi ser, Señor. Te pertenece a ti, Padre. Hoy te damos la gloria y la honra, Señor. Y te invitamos a que vengas a este lugar, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener el servicio especial, pues hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Hoy hablaremos acerca de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para mí es un gran gozo poder hablar de ello, pues proporciona a cada uno de nosotros mucha fe, esperanza y nos posiciona en el lado donde debemos de estar. Una de las razones por las que me agrada hablar de esto es porque produce un gran ejemplo de lo que es vivir una vida triste y de repente volver a abrir los ojos a la realidad alegre. Fíjate, quiero pedirte que me acompañes ahí donde estás, en tu casa, a abrir tu Biblia, por favor. Lucas capítulo 23, versículo 44 al 46 dice así: y era alrededor del mediodía, y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció, y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras Jesús dio su último suspiro. Wow. ¿Puedes imaginar cómo vivieron esta escena los seguidores de nuestro maestro, los discípulos y todos aquellos que habían creído en Jesús? Seguramente estaban tristes a partir de ese momento. Y es que aún nosotros, cuando leemos acerca de la cena del Señor, nos es difícil no entristecernos al saber que después de que Judas lo entregó, él comenzó una vida de martirio, unas horas donde todo fue dolor, donde tuvo bastante miedo, donde él mismo le dijo al Señor: Padre, si es posible que no beba de esta copa. Quiero enseñarte lo siguiente. Durante los 3 días que Jesús estuvo en la tumba, fueron 3 días de silencio, fueron 3 días donde la mayoría de las personas que había escuchado a Jesús comenzó a tener una vida de silencio, comenzó a tener una vida donde ya no tenían al maestro. Los milagros cesaron, la palabra de la buena voluntad de Dios se acabó por un tiempo, pero algo que me agrada mucho es que cuando Jesús al tercer día resucita, todo lo que la gente había creído que había perdido, lo empezaron a recuperar, porque ese era el plan de Dios. Fíjate, ¿cómo estamos toda la humanidad actualmente en estos días? Estamos en una contingencia, estamos viviendo la cuarentena a causa del COVID-19. Yo sé que muchos tienen miedo, tienen temores. Quizás están al igual que la gente que seguía a Jesús los 3 días que él estuvo en la tumba. Con miedo, con temor. Quizás estas personas, cuando el maestro murió, dejaron de escucharlo y comenzaron a oír cosas que no debían. Entre ellos, ya no se hablaba de las bienaventuranzas, ya no se hablaba de las buenas nuevas, simplemente se estaba hablando de aquel que se decía llamar el Hijo de Dios y de cómo había muerto y de cómo su padre no lo libró. Imagínate, 3 días escuchando que a la persona que tú respetabas, que amabas y que tú te habías depositado tu fe, ahora era la burla del pueblo. Yo creo que muchos de ellos estaban tristes, quizás habían perdido la esperanza de un día ser rescatados. La Biblia dice que incluso sus discípulos, muchos quisieron regresar a su vida de antes. Quiero decirte algo. Si tú estás viviendo un tiempo ahorita donde sientes que te falta la fe, donde piensas que dónde está el Señor, ¿por qué permitió que esta pandemia nos sobrevenga?
quiero decirte, si tú estás pensando este tipo de cosas, es necesario que volvamos a escuchar la voz de Dios. La escritura dice ahí en Lucas 24, del 13 al 24, lo siguiente: he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Wow. 3 días fueron suficientes para que estos 2 discípulos hayan perdido la fe. 3 días sin escuchar al maestro fueron suficientes para que estas personas hayan perdido la esperanza y dejen de hablar lo bueno y empezaron a hablar lo malo, al grado que cuando Jesús se acercó y le preguntó: ¿qué pláticas son estas?, su respuesta fue: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús, cuando vio que ellos habían perdido la fe, cuando vio que ellos habían perdido la esperanza, decidió hacer algo. 2 cosas importantes decidió hacer Jesús, y es necesario que tú te enteres hoy. Las personas que han perdido la fe, las personas que han perdido la esperanza, es necesario que el Señor haga 2 cosas con ellos. Y esas 2 cosas son las que hoy te voy a hablar. Son las que hoy vamos a estudiar, y quiero y pretendo que con todo mi corazón decidas recibirlo en tu corazón. Número 1, dice así, versículo 24 al 27 dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de Él decían. Fíjate, una de las cosas que a nosotros nos debe hoy comenzar a arder por hacer es abrir las escrituras. Miren, mis hermanos, no dudo que durante 3 días estos discípulos, así como habían dejado de escuchar al maestro, habían estado escuchando palabras que no debían. Quizás empezaron a escuchar las burlas, comenzaron a ver el bullying que le hacían, como: ¿dónde está su maestro? ¿Dónde está aquel que sanó a los enfermos? ¿Dónde está aquel que podía enmudecer el mar? Les ha abandonado, era un simple hombre. Yo creo que de tanto escuchar esto, ellos habían perdido la fe. Y cuando has perdido la fe, el Señor quiere hacer 2 cosas contigo. Una es: quiere regresar tus oídos a que escuchen la voz de Dios. ¿Qué has estado escuchando en estos días de cuarentena? ¿Has estado escuchando la voz del Señor, o has estado escuchando cuánta gente muere, cuántos nuevos contagiados hay, cuántos empleos se han perdido? Quizás tú dejaste de creer en el Señor y actualmente estás pensando que ya perdiste el trabajo, que algún familiar va a morir. Quizás estás tan entristecido que la pura tristeza ha logrado hacer algo en ti, lo mismo que en ellos. Han nublado tus ojos para que no puedas ver que el Maestro está caminando contigo. Esto es de suma importancia, mis amados. Es necesario que nosotros en este tiempo, en vez de estar prestando más atención a lo que los noticieros dicen o a los grupos de WhatsApp que llegan constantemente, cuántos nuevos enfermos, cuántos nuevos muertos, que nos pongamos a escuchar la voz de Dios. Esto fue lo que hizo Jesús. Les abrió las escrituras y, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él se decía. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Jesús sabía que no hay mejor antídoto ni mejor método para alguien sin fe que vuelva a escuchar la voz del Señor. Todos sabemos que la fe viene por oír
oír la palabra de Dios. Y ellos habían dejado de oír la palabra de Dios. Ellos estaban escuchando más lo que la gente cuenta, lo que las personas decían. Quizás estaban escuchando más las burlas de los romanos o incluso las de todos los fariseos, que es algo tremendo. Pero Jesús fue sabio y los hizo volver a escuchar las palabras que de Cristo se hablaban en la Escritura. Y es necesario que tú lo sepas. Aún en esta pandemia, aún en esta cuarentena, te voy a decir algo. Si tú no has podido ver a Jesús, quizás es por el miedo que tienes, es por el temor que te ha nublado los ojos. Y el Señor hoy quiere abrirte los ojos para que puedas ver que no te ha dejado, que Él está caminando contigo. Amén. Pues quiero que vayamos a ver qué fue lo segundo que hizo. La Escritura dice que lo segundo que hizo, ahí en el versículo 24 al 35, dice: llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. Wow. Quizás no habías entendido a dónde pensábamos llegar hoy. Pero dos cosas hizo Jesús para recuperar la fe de estos dos discípulos. Uno, los llevó a las Escrituras. Dos, partió el pan. Pero ¿qué de importante tiene partir el pan para que los ojos se abran? ¿Qué tanta importancia tuvo el que Jesús haya partido el pan con estos discípulos para que sus ojos se hayan abierto y entonces la hayan reconocido? Bueno, lo que tiene de importante es que justo antes de que Jesús vaya a la muerte, antes de que Él sea crucificado, Él tuvo una cena similar con todos sus discípulos. Esta cena la vemos en Mateo 26, del verso 26 al 30, y dice así: mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Estos discípulos que habían perdido la fe, cuando escucharon toda la escritura de lo que se decía de Jesús desde Moisés, siguiendo por Isaías y todos los profetas, dijeron cuando se le abrieron los ojos: ¿no ardía en nuestro corazón mientras nos hablaba las escrituras? Quizás hoy, en medio de la desesperanza, quizás en medio del temor, hay palabras que arden en tu corazón, pero no has querido abrir tus ojos para ver que el Señor está contigo. Es por eso que hoy es necesario, y Dios planeó para que en medio de la pandemia, para que en medio de esta situación, hoy podamos tener la cena que nos recuerda una promesa grande. Número uno, Jesús dijo: no volveré a tomar de esta copa hasta el día que vuelva a beber con ustedes en el reino de mi Padre. Yo no sé cuánto tiempo tengas en la iglesia, si un año, unos meses, no lo sé. Si alguno nos está mirando a través de esta transmisión y no ha recibido a Cristo, ahora es el momento. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices: Señor Jesús, reconozco que el sacrificio que hiciste fue por mí, para perdonar mis pecados, y que hoy el comer del pan y del vino me hace tu hijo, y la promesa de un día beber y comer contigo en el reino se hace una promesa
para mí. En el nombre de Jesús, ahí díselo, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Quiero invitarte ahí donde estás, a que con toda tu familia te reúnas y comamos del pan. Esto representa el cuerpo de nuestro Señor. Los discípulos, cuando comieron de este pan, sus ojos se abrieron, porque hicieron suya la promesa. Quiero invitarte ahí a que comas de este pan. Después de que el Señor entregó el pan, Él tomó una copa de vino. Y lo que dijo es: esto es mi sangre que por ustedes es derramada. Es el pacto entre Dios y ustedes. Les dio a beber a todos. Y Él dijo: yo no volveré a beber más de este vino hasta que lo beba en el reino de mi Padre. Así que todos bebieron. Y esta promesa es la que hoy te quiero dar. Si has estado viviendo en desesperanza, si has estado viviendo con temor por el coronavirus, por miedo a morir o que algún familiar se muera, te digo algo: no te preocupes, el Señor está contigo. Y esta copa que representa la sangre del Señor nos da seguridad de que Él está con nosotros y que si algo llegara a pasar malo, beberemos con Él. En el reino del Padre estaremos para siempre. Bebamos. Señor, te damos gracias porque podemos participar de tu mesa, podemos participar de tu cuerpo y podemos beber de tu sangre, que es el pacto entre el Señor, entre Dios y nosotros. Hoy estamos agradecidos, Señor, de que a través de este medio podemos estar en casa de cada uno de nuestros hermanos. Hoy bendecimos a cada uno de ellos y creemos que tú has levantado nuestra fe, que hoy tenemos, Señor, nueva fe y nueva esperanza. Mi fe se ha enaltecido y se ha engrandecido hoy, Señor, porque sé que a pesar de lo que estamos viviendo, Señor, tú estás con nosotros. Y hoy mis ojos se abren para verte en medio del dolor, en medio de la preocupación, Señor. Tú estás con nosotros, tú estás con mis hermanos y no nos vas a dejar, ni nos has dejado jamás, Señor. Hoy te doy gracias porque estamos recordando la cena que tuviste con tus discípulos, misma cena que un día todos nosotros celebraremos en el reino del Padre. Antes de finalizar, queremos recordarte que puedes depositar tus ofrendas al número de cuenta antes proporcionado. En caso que no lo tengas, envíanos un mensaje a nuestra fanpage Vida Nueva Playa y nosotros te haremos llegar la información. O si cuentas con algún número de tus líderes de Casa de Amistad, puedes enviárselos también a ellos. Te damos las gracias, bendiciones y que el Señor multiplique al 100%. Hasta luego.